espacio. Si hay familiares adicionales, pues mejor nos enfocamos con ellos en relación a los trámites y a los poderes los podemos dejar con el paciente. Muy bien, y algo que, ¿cuándo se deben de suspender los esfuerzos de reanimación? Esto se hace después de 20 minutos de ausencia de la frecuencia cardíaca. ¿Sí? Entonces, bueno, eso es todo en relación a la ética. ¿Tienen alguna duda o pregunta hasta aquí antes de empezar la lección número 12? No. ¿No? ¿Sí? ¿No? No, doctora, de momento no. Ok, gracias. Muy bien, entonces empezamos con la lección número 12. Esta habla de cómo mejorar la actuación del equipo de reanimación y principalmente habla de la ergonomía, ¿sí? En esta octava edición y obviamente novena, pues lo recalca mucho, ¿sí? La ergonomía estudia lo que es la anatomía humana, la fisiología y la biomecánica. Esto hablando del entorno laboral y el objetivo es mejorar tanto la seguridad y el desempeño de los integrantes de un equipo, ¿sí? Para que se tenga incluso mejores resultados, ¿sí? Y obviamente que voy a evaluar cómo se utilizan los equipos y cuáles son las demandas que imponen los equipos a los usuarios. Esta es una de las lecciones adicionales del manual. Bien, entonces, el programa de reanimación neonatal, la verdad, se vio de que tenemos una gran cantidad de datos que interpretar. Incrementa también lo que es la carga cognitiva, aumenta el número de dispositivos que necesitamos utilizar en la reanimación, porque pues es el cronómetro, es el oxímetro de pulso, es el monitor, ¿de acuerdo? En relación al número de integrantes, pues va a depender incluso de la complejidad de la reanimación, ¿no? Más integrantes, más complejo. Más responsabilidades, procedimientos más complicados, ¿sí? Entonces, en realidad es mucho lo que conlleva el programa de reanimación. Entonces, ellos observaron, los que estudian la ergonomía en este programa, de que las consecuencias en relación a todo esto es que aumenta el ruido exógeno, es decir, todos están hablando al mismo tiempo, nadie se escucha. Aquí se disminuye lo que es la comunicación efectiva, nadie escucha a nadie, todos hablan al mismo tiempo, no se confirma si ya se hicieron las cosas. Obviamente que va a aumentar la desviación de la aplicación del algoritmo del programa de redención. Y por lo tanto, tuvieron que hacer algunas estrategias para abordar los obstáculos ergonómicos y los factores humanos, ¿sí? Y una de las cosas que nos habla es en relación a que nosotros debemos de utilizar apoyo visual, ¿sí? Cuando vayan ustedes al taller, por ejemplo, van a ver que pues se tienen lo que son este, los banners de los algoritmos, está el de la novena edición incluso ya, se tiene a la vista la tabla de saturación objetivo. Lo ideal es de que ustedes también, bueno, en el área de atención al recién nacido, se encuentre la tabla de profundidad de inserción del tubo endotraqueal, aunque también el DNT más uno nos funciona. La tabla de dosis de adrenalina precalculada, ¿sí? Porque pues se van a dar cuenta de que pues manejamos muchos decimales y pues esto, un punto menos, un punto más, o un cero más, o un cero menos a la izquierda o derecha, pues nos puede eh, llevar a situaciones que pueden poner en peligro la vida del paciente. Entonces, por eso, sugiere de que nosotros utilicemos estos materiales, ¿no? Que tengamos nuestra tablita de profundidad, una tabla de dosis ya precalculada, que si pesara 500 gramos, 600, 700, 800, hasta 4 kilos, estaría excelente, ¿sí? Ya no estaríamos ahí como que multiplicando con la cabeza o utilizar nuestro teléfono.
Y eso pues ya nos quitaría más carga cognitiva. Y hablando de usar un guión para la reunión informativa, bueno, esta reunión informativa está hablando de la previa al nacimiento, ¿sí? Quiere decir de que debemos estar informados del asesoramiento prenatal, los factores de riesgo. Y de acuerdo a esto, pues identificar quién va a ser el líder, número de roles. Y también aquí, aparte de decir, tú vas a ser el de vía aérea y circulación, tú vas a ser el de asistente de vía aérea, tú vas a ser así, también hay que decirle, bueno, tú que eres vía aérea, vas a ir a la cabeza del paciente. Tú que eres asistente de vía aérea, vas del lado lateral derecho. Tú que eres asistente de circulación, vas del lado lateral izquierdo, ¿sí? Entonces, aparte de asignar los roles, también tenemos que asignar la posición en la que van a ir. Y con eso vamos a mejorar muchas cosas. También debemos de considerar las posibles complicaciones, cómo podemos pedir ayuda, evaluar la accesibilidad y la función ergonómica de los suministros y equipos de reanimación. Es decir, si del lado izquierdo se encuentra el oxígeno, pues lo más ideal, pues que manipule lo que es la concentración de oxígeno, pues sea el que se encuentre del lado izquierdo, ¿no? Porque aunque el que asiste vía aérea esté del lado derecho, por accesibilidad y función ergonómica, pues es más simple que el del lado izquierdo, pues modifique eso, ¿no? Entonces, eso va a depender mucho de cómo se encuentre la disposición de los suministros y equipos en la unidad en la que estemos haciendo este tipo de acciones. Y siempre tomar en cuenta planes primarios, ¿sí? Es decir, el asesoramiento prenatal ya lo tenemos, ya sabemos posibles complicaciones, pero también tener un plan de contingencia. Es decir, puede ser de que no haya factores de riesgo, puede ser que solamente una persona va a reanimar a ese paciente, pero siempre debemos de considerar eso, ¿no? Cabe la posibilidad de que se pueda complicar. Y si se complica, ¿qué vamos a hacer, no? Entonces, esos son los planes de contingencia. Bien, bueno, aquí estamos hablando de las habilidades conductuales del programa de reanimación, eso ya lo vimos en la lección, en las primeras lecciones. Hablando de la sesión informativa, debemos de recordar 3 elementos esenciales que no se nos debe de olvidar. Definir la situación, y esto es hablando de los datos que se recolectan del asesoramiento prenatal. Asignar roles con tareas estandarizadas. Ahorita vamos a ver un ejemplo de cómo pudiéramos nosotros distribuir los roles. La posición de los miembros del equipo en el entorno, ¿no? Lo que habíamos dicho, bueno, tú que eres vía aérea vas a la cabeza, tú que eres asistente de circulación vas del lado lateral izquierdo, tú que eres el líder vas en la parte de atrás, del lado derecho, y el que realiza la bitácora o el registro va del lado, igual en la parte de atrás, pero del lado izquierdo. Entonces, son cosas, así como dice ahí, esenciales que debemos de tener en cuenta en la sesión informativa y con eso pues nos evitamos muchas situaciones. Entonces, una de las ventajas de la asignación de roles es que permite que los integrantes practiquen las tareas en forma repetitiva. Esto hablando, por ejemplo, en los talleres, ¿no? Aumenta la confianza en su capacidad de trabajar, disminuye el ruido exógeno y disminuye también la carga cognitiva, ¿no? Entonces, en realidad hay muchas ventajas y obviamente pues el resultado de la reanimación pues va a ser muy positivo. Y aquí, por ejemplo, estamos viendo un esquema eh, de cómo deben de ir, un ejemplo de cómo deben de ir distribuidos los integrantes, ¿sí? Está la cuna de calor radiante, vemos que el paciente está, su cunita está pegada a la pared, su cabecita está dirigida hacia el que dice vía aérea y acceso,
¿de acuerdo? Esta es de la 9ª edición. Les voy a decir por qué dice vía aérea y acceso posteriormente. Del lado lateral derecho vemos que está el que asiste vía aérea, ¿de acuerdo? El que asiste a circulación está del lado lateral izquierdo, ¿sí? Esto es muy importante porque cuando vayamos a los talleres y se les asigne sus roles, ya por lo menos sepan en qué posición van ustedes, ¿sí? Cuando les toque ser líder, ya sé de qué lado me toca ir. Si me toca hacer el registro, ya sé de qué lado me va a tocar, ¿no? Esa es la importancia de saber el rol y la posición. Siempre y cuando sea un equipo de 5, ¿no? Acuérdense que, por ejemplo, cuando hay muchos factores de riesgo de alto o de riesgo muy alto, la atención del recién nacido pueden ser incluso más de 4 integrantes de equipo. El manual dice que pueden ser incluso de 6 hasta 7, ¿no? Entonces, de eso va a depender también cómo vamos a ir designando los roles, ¿sí? Por ejemplo, aquí dice vía aérea y acceso. Y les voy a decir por qué dice eso. Vía aérea, algo importante, es el que va a realizar o a recibir al paciente. Realiza pasos iniciales, lo coloca en la cuna de calor radiante, lo aspira, lo va a proporcionar oxígeno, lo va a colocar el CPAP o incluso lo va a ventilar. Y en el peor de los casos, que lo amerite, pues lo va a intubar, ¿no? Entonces, por eso es vía aérea. En el momento en que el paciente amerite compresiones, el de vía aérea va a cambiar de lugar, ¿sí? Se va a colocar, ya no va a estar en la cabecita del bebé, va a ponerse en el lado lateral izquierdo y el que asiste circulación va a cambiarse a la cabeza del bebé para empezar compresiones, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, ojo en esta parte. Bien. Ahora, ¿qué hace el que asiste vía aérea? Ya sabemos que está del lado derecho. Es el que va a ayudar a colocar el oxímetro de pulso, va a manejar el mezclador, va a controlar la saturación de oxígeno del paciente y ajustar el PO2. Es el que va a iniciar el cronómetro para valorar el ADGAR, mencionar lo de los pasos correctivos. Y al final, cuando empiecen compresiones torácicas, es el que va a dar la ventilación intubado el paciente, ¿de acuerdo? Ya sea con la bolsa autoinflable, no autoinflable, o con el reanimador con pies en T, cualquiera de esas. Pero recuerden que cuando se empiezan las compresiones, es el momento adecuado para comenzar a colocar el acceso central. Por eso el de vía aérea le dicen vía aérea y acceso en la 9ª edición. Por eso cuando ese vía aérea se cambia al lado lateral izquierdo, mientras el de circulación empieza compresiones, él va a empezar a preparar el catéter umbilical, ¿de acuerdo? Eso es así como a grosso modo. Y el asistente de circulación, antes de que llegue a iniciar compresiones, no es que no vaya a hacer absolutamente nada. Puede apoyar para controlar la temperatura, evalúa la circulación, el color, coloca el monitor, los electrodos, si necesita, si es necesario, puede incluso fijar el tubo endotraqueal. Y al final es el que les digo que va a empezar las compresiones torácicas y es cuando se cambia de lugar, ¿sí? Hablando del líder, pues bueno, ya sabemos que él es el que va a supervisar todo, va a corregir algunas situaciones y pues el registro es el que va a tomar nota en relación a desde la hora de nacimiento hasta que se termina la reanimación, ¿de acuerdo? Bien. Nosotros podemos realizar 2 tipos de reanimación. Una predeterminada, es decir, cuando ya tenemos la información proporcionada y los roles ya se encuentran distribuidos, ¿no? Porque es de factores de riesgo. Algo importante acá, por ejemplo, hablando de los talleres, es de que se pueden realizar simulaciones, ¿no? Aquí son casos simulados, más bien. Me equivoqué ahí.
Y el objetivo es identificar oportunidades de mejora. Ese es el objetivo del taller, ¿no? De simulación. Mejorar. ¿Qué podemos nosotros mejorar? Y lo vamos a mejorar posterior al debriefing, ¿no? O después de la reunión informativa, posterior a la reanimación. Y pues algo que debemos recalcar siempre es que la reanimación, para que sea rápida y eficiente, debe de cumplir con que nosotros hayamos asignado los roles en forma adecuada. Se debe de considerar, para asignar los roles, se deben de considerar tanto los factores humanos como la ergonomía, ¿sí? Y hablando, por ejemplo, de este recuadro, es un ejemplo de cuando es una reanimación inesperada, ¿sí? Este concepto viene más marcado en la 9ª edición y esto habla de los pacientes que no tienen alto riesgo, que solamente es atendido por un solo reanimador, ¿sí? Aquí observamos, está la cama donde nace el bebé, aquí está el obstetra, en la cunita está al lado el de vía aérea y líder, porque cuando es solamente una persona, pues él mismo es líder y él mismo es vía aérea. Pero cuando se llega a complicar, él tiene que pedir ayuda y el siguiente que llega va a hacer la función de asistente de vía aérea y se va a colocar del lado derecho, ¿sí? Si llega un tercero, pero este tercero es, por ejemplo, este primero, el que fue primero, el reanimador 1, es, puede ser una enfermera. Pero si el tercer reanimador que llega puede ser que tenga mayor experiencia y están dando ventilación asistida con mascarilla efectiva y todo va bien, este tercero se puede colocar como asistente de circulación. Pero si amerita este paciente intubación, se va a cambiar por el reanimador 1, entonces se va a quedar a la cabeza, y el que estaba en la cabeza se cambiará al lado lateral izquierdo, ¿sí? Pero eso solamente es en una reanimación inesperada. Obviamente estos roles se asignan previo, ¿no? A todo esto. Es decir, no puedo al término o al inicio más bien de los turnos decir, bueno, tengo como 5 embarazadas, de las cuales una es con factor de riesgo y los demás no. Bueno, aunque los demás no tengan factores de riesgo, si hubiera algún problema, Susana, tú vas a ser asistente de vía aérea, Raúl, tú vas a ser asistente de circulación y así, ¿no? ¿Para qué? Por si llega a pasar esto, en una reanimación inesperada, pues ya sepan que cuando llegan cuál es la función de cada uno, ¿no? Y esa es la forma en cómo se puede programar mejor las reanimaciones. Bueno, ¿alguna duda o pregunta? En realidad, les digo, eran unas lecciones muy cortas, de hecho creo que las otras son cortitas también. No sé si ya se encuentra la doctora Mayela, que creo que ya está. ¿Dudas, preguntas hasta acá? No, doctora.
Hola, hola, buenas noches, buenas noches. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Sí me escucho, ¿verdad? Sí se alcanza a ver mi pantalla. Creo que ya la proyecté. No sé si me pueden confirmar. Sí se escucha, pero se ve un poquito lejos. Ah, ok, ajá, muy bien. Ya, voy a compartirla ahorita y a proyectarla. Ujú. Bueno, vamos a continuar con las últimas 2 lecciones, que muy cortitas, pero pues también con su grado de importancia que tienen todas y cada una de las lecciones que acabamos de ver. Y bueno, esta lección número 13 nos habla sobre el equipo de reanimación fuera de la sala de parto. Ajá. Nos habla de qué es en lo que probablemente se podría modificar un poquito cuando no nace el bebé en una unidad de tococirugía o incluso en una unidad hospitalaria. Tenemos que la reanimación fuera de la sala de partos presenta pues diferentes desafíos, ya que no vamos a contar con el mismo material que con el que contamos a nivel intrahospitalario. Sin embargo, es importante recordar y recalcar que los principios fisiológicos y los pasos básicos del algoritmo de reanimación siguen siendo los mismos durante todo el periodo neonatal. Es decir, lo podemos ocupar en aquel bebé que tiene un día de nacido, 2, 3, 4, 5, 20, 21, 22, 24, 25, 26, ¿no? Hasta que esté ya fuera del periodo neonatal. Y del mismo modo, también podemos ocuparlo en cualquier lugar donde tengamos que aplicar la reanimación. Recordemos que independientemente del lugar de nacimiento, también va a ser la ventilación de los pulmones la prioridad inicial para reanimar a nuestro recién nacido, independientemente del lugar donde lo estemos aplicando. Prácticamente aquí lo que va a cambiar es el material necesario que vamos a ocupar para aplicar la reanimación. Y bueno, dentro de las estrategias necesarias que tenemos para la reanimación fuera del área hospitalaria, para empezar, ¿no? Con el primer paso que tenemos en la reanimación, que es el de mantener la temperatura con adecuados grados centígrados en la temperatura corporal. Bueno, es importante recordar y lo que siempre les hemos dicho y les recalcamos también durante todas las lecciones, que la mejor fuente de calor va a ser la madre. Ajá. Muchas veces nos da miedo dar el contacto piel a piel cuando estamos a lo mejor en temporada de invierno, ¿verdad? O cuando es a muy altas horas de la noche o de la madrugada. Sin embargo, nosotros que estamos ahí en Tepeaca, de repente estamos a 2 grados, a 3 grados y estamos reanimando bebés a las 2, 3, 4 de la mañana. Y fíjense que a nosotros nos ha funcionado muy bien el hecho de pegar al bebé con la mamá y lo más importante, mantener el flujo placentario, es decir, darle un retardo en el pinzamiento del cordón. Eso es lo que nos ayuda a mantener una adecuada temperatura. En el caso de que pudiéramos estar en una habitación donde programamos la temperatura de la sala, pues lo ideal es de mantenerla de 23 a 25 grados. De esta forma nos ayudará a mantener una adecuada temperatura corporal en el recién nacido. Es importante que, aunque la reanimación se haga fuera de la sala de partos, pues tengamos ropa o tengamos alguna manta que esté limpia, ¿verdad? Lo más limpia que se pueda para poder recibir al bebé. Generalmente las mamás que llegan a la atención del parto y que ya están casi a punto de nacer sus bebés, muchas van acompañadas de pañales de tela que nos pueden funcionar muy bien para poder calentar y secar también a nuestro bebé. Ajá. Recordemos que aquí el principio es usar el cuerpo de la madre como fuente de calor. Recordemos que si hablamos de un nacimiento fuera del área hospitalaria, pues puede ser en el taxi, puede ser en la vía pública o también puede ser en la casa de la madre. Ajá. En el caso de los prematuros, pues es ideal que contemos con una bolsa plástica de grado alimenticio, como lo vimos en el apartado de pacientes prematuro. Probablemente no tengamos una bolsa de polietileno para prematuro, pero sí podemos conseguir una bolsa Ziploc que también nos va a ayudar para poder mantener adecuada temperatura en el bebé. Esto sería entonces para el primer paso, que es el de mantener una adecuada temperatura. Si recordamos los pasos iniciales, pues es calentar, secar, junto con esta misma tela que pudimos o este lienzo que pudimos conseguir, también podemos
secar al bebé, ¿no? Y entonces ya llevamos 2 pasos con ese mismo material, caliento, seco, no hay necesidad de algún otro tipo de material para posicionar al bebé, para, vamos estimularlo, tampoco necesitamos ningún otro tipo de material, de extra. Y para el siguiente paso, que sería el de, mantener la vía aérea, pues sí sería, en el área hospitalaria, o lo que ocupamos son peras de goma. Sin embargo, el manual también nos menciona que si nosotros no contamos con un equipo de succión o una pera de goma, podemos utilizar la misma tela que utilizamos para secar al bebé o alguna otra que tengamos limpia. Lo que vamos a hacer es envolver o rodear nuestro dedo y vamos a introducir esa tela en los carrillos de la boquita del bebé, ajá, únicamente a nivel de carrillos. De esta forma vamos a mantener la vía aérea permeable, ajá. Es decir, vamos a quitar esas secreciones no por aspiración como lo hacemos con la pera de goma, lo hacemos a través de absorción que podemos, con lo cual podemos utilizar las telas de las que estábamos hablando. Ajá. Ya tenemos para los pasos iniciales, si se dan cuenta, realmente no necesitamos material muy delicado, ¿no? O material extra para poderlo recibir. Ahora, cuando ya terminamos los pasos iniciales, lo que queremos, ¿verdad?, es verificar si el bebé, pues, tiene una adecuada frecuencia cardíaca por arriba de 100 latidos por minuto, si está llorando, si está respirando. En caso de que tenga cardíaca por debajo de 100, esté en apnea, jadeo y boqueo, es la misma indicación para el inicio de ventilación a presión positiva. Independientemente del lugar donde estemos dando la reanimación, las mismas indicaciones que aplicamos en el área hospitalaria de ventilación, de compresiones, de administración de medicamentos, es igual. Entonces, si tenemos a un bebé con cardíaca menor a 100 que esté en apnea, jadeo, boqueo, también serán las indicaciones para el inicio de ventilación a presión positiva. Aquí, generalmente, lo que pues sí requerimos, ¿verdad? Es que si a lo mejor en este momento ya llegó un equipo de emergencia o ya está la ambulancia, pues se pueda dar ventilación a presión positiva con bolsa autoinflable, con una mascarilla del tamaño adecuado para nuestro paciente. Es importante recordar que no es obligatorio tener una fuente de oxígeno. Digo, si lo tuviéramos, está muy bien porque de esta forma vamos a poder estar aumentando o disminuyendo el aporte de oxígeno para poder llegar a la saturación de oxígeno objetivo de acuerdo a los minutos de vida del bebé. Sin embargo, recordemos que nosotros podemos iniciar la ventilación a presión positiva con una bolsa autoinflable que no esté conectada a una fuente de oxígeno, porque recordemos que de esta forma le vamos a estar dando ventilación al 21%, que es lo adecuado para un paciente de término, ¿no? Incluso también para un paciente prematuro, si es que no hay una fuente de oxígeno. Ajá. Posteriormente, cuando evaluamos la frecuencia cardíaca después, ya sea de pasos iniciales o de la ventilación a presión positiva, el manual nos dice que lo ideal, ¿verdad? Aún fuera de la sala de partos, pues es escuchar la frecuencia cardíaca a través de un estetoscopio o si no contamos con el estetoscopio, con un pulsioxímetro. Ajá. Posterior a lo que fue el COVID, ya la gran mayoría de familias tienen un oxímetro en casa y también saben utilizarlo. Entonces, pues podemos hacer uso del pulsioxímetro para poder valorar la frecuencia cardíaca. También en el caso de que a lo mejor se esté trasladando ya a la paciente, ¿verdad? A la mamá junto con el recién nacido. Y si en la ambulancia contamos con un ultrasonido Doppler portátil, también de esta forma podemos verificar la frecuencia cardíaca. Y recordemos, como lo vimos en la lección de compresiones torácicas, el método ideal pues siempre va a ser el monitor cardíaco para no tener que suspender las ventilaciones o alguna otra acción que estemos llevando a cabo con el recién nacido. Ajá. En el caso del aporte de oxígeno, sigue siendo el mismo. Recordemos que si el bebé es de término, pues vamos a iniciar con oxígeno al 21%. Si es de 31 a 35 semanas, podemos utilizar del 21 al 30 y cuando es menor de 32, mayor al 30% el aporte de oxígeno. Igual esto no cambia aunque lo estemos haciendo fuera de la sala de partos.
Ahora, vamos a suponer que a lo mejor estamos dando la ventilación en el traslado, en la ambulancia, y la ambulancia no cuenta con blender. Pues lo que nos sugiere el manual, actualmente incluso hace mucho hincapié en esta 9ª edición, que podemos utilizar la fuente de oxígeno, el oxígeno portátil, y que lo mantengamos a 10 litros por minuto. Con esto podemos dar la ventilación a presión positiva y el resto de la reanimación. Ahora, en el caso de los bebés que por alguna situación que no mejora la ventilación o no recuperan el esfuerzo respiratorio espontáneo a través de la ventilación, y si tenemos la necesidad de colocar una vía aérea alterna, pues se sugiere que la mascarilla laríngea es ideal, porque recordemos que para la colocación de la mascarilla y laríngea no es necesario algún otro tipo de material o algún otro tipo de dispositivo para poderla colocar. Ajá, recordemos nada más que el número más pequeño es el del tamaño número 1, y generalmente lo ocupamos para los bebés que pesan más de 1,5 kg, ¿no? Entonces, desafortunadamente sí tenemos como esa pequeña desventaja, ¿no? De la mascarilla laríngea, porque no la podemos utilizar en pacientes más pequeñitos. Ajá. Y bueno, la intubación endotraqueal es un poco más difícil y menos exitosa fuera del área hospitalaria, ¿no? Bien sabemos que pues requerimos de laringoscopio, de una buena hoja de laringoscopio, que tenga una adecuada luz, y que muchas veces cuando estamos dando la reanimación hay que tener una muy buena técnica para lograr la intubación de manera muy rápida y exitosa desde el primer intento. Entonces sí se complica un poco más cuando a lo mejor se dé la intubación durante el traslado. Ajá. Ahora, hablando de compresiones torácicas, la indicación es la misma. Aquí es un error de dedo, perdón, que la indicación es la misma si el bebé tiene una frecuencia cardíaca menor a 60 latidos por minuto después de haber administrado 30 segundos de ventilación a presión positiva efectiva, ¿no? Y que aquí, pues sí, lo ideal es que ya tuviéramos una vía aérea alterna, a lo mejor una mascarilla laringe. Entonces, en ese caso, también deberíamos de iniciar con las compresiones torácicas. Igual con el mismo ritmo que es el de 1 y 2 y 3 y ventila ahí, con el mismo número de compresiones en un minuto, que serían las 90 compresiones y las 30 ventilaciones, perdón, para llevar a cabo 120 eventos por minuto. Son igual las mismas indicaciones. Ajá. En el caso del acceso vascular y de los medicamentos, aquí, pues igual que la intubación endotraqueal, que es una técnica invasiva, pues también es como de muy difícil colocación, ¿no? Hablando de la cateterización umbilical, generalmente no se recomienda, porque recordemos que debemos de tratar de hacerlo lo más estéril que se pueda para posteriormente evitar complicaciones. Entonces se nos sugiere que probablemente el acceso periférico, si no se puede realizar, ¿no? Porque a lo mejor también la perfusión está comprometida, es decir, no le puedo poner un catéter periférico al bebé, pues porque está con llenado capilar retardado, ¿verdad? Está en vasoconstricción, está hipovolémico, pues difícilmente vamos a lograr encontrar una vía de esta forma. Entonces, lo que el manual sugiere es la inserción de una aguja intraósea, que es una alternativa razonable que podemos colocarla para poder iniciar tanto como los medicamentos como la administración del expansor de volumen. Sin embargo, recordemos también que es una vía por la cual necesitamos también material especial para poderla colocar. Sin embargo, bueno, ahorita el manual en su 9ª edición nos hace mucho hincapié en que lo ideal es que tuviéramos material necesario para poderlo colocar, y la aguja intraósea, y así poder administrar medicamentos y expansores de volumen. Ajá. Y bueno, si se dan cuenta, realmente la reanimación fuera de la sala de partos en realidad no se modifica absolutamente para nada en cuanto a la secuencia del algoritmo de reanimación. Lo único que tenemos que modificar, y más que modificar, es adaptarnos al material con lo que contamos o con el que contamos fuera de la sala de partos, ¿no? No es lo mismo que a lo mejor estemos en la casa de la mamá y que a lo mejor ahí tiene cobijitas que ya tenía listas para el bebé, que están limpias, ¿verdad? A que a lo mejor me nazca en el taxi ya a punto de entrar al hospital y lo único que tengo limpio a lo mejor sea la misma ropa de la mamá, ¿no? Entonces,
sí es bien importante aquí tener en cuenta cómo es que podemos adaptar la reanimación, pero los pasos en ningún momento cambian. Ajá. Y bueno, cuando ya tuvimos el nacimiento de un recién nacido fuera de la sala de partos, pues el manual nos sugiere que debemos de trasladarlo a un centro hospitalario cuando el bebé tuvo necesidad de ventilación a presión positiva, cuando presenta datos de dificultad respiratoria, cuando nosotros vemos que el bebé presenta cianosis central persistente, cuando vemos que es un bebé que aunque está respirando, aunque tiene cardíaca arriba de 100, persiste con un tono disminuido, cuando nosotros logramos detectar fiebre en el recién nacido o por el contrario, que no logre regular la temperatura y se mantenga con tendencia a la hipotermia, que también presente dificultad para la alimentación. Recordemos que cuando un bebé pues está respirando, ¿verdad? Tiene buena coloración, buena cardíaca, pues lo ideal es iniciar la alimentación al seno materno de forma inmediata, ¿no? Pero si nosotros vemos que en ese momento que estamos intentando iniciar la alimentación, el bebé la rechaza o no presenta una adecuada succión y deglución, también es indicación para que lo llevemos al hospital. Ajá. Y también, bueno, nos dice aquí que algún otro síntoma, digo, algún otro signo de falla en la transición, ¿no? Ya vimos en la lección número 2 cuáles eran los signos de una mala transición, ¿no? Aquel bebé que está hipotónico, bradicárdico, bradipneico, ajá. Mm, entonces, en esos casos también tenemos que trasladar al paciente, ¿no? Aunque idealmente, pues todo recién nacido que nace fuera de la sala de partos, pues lo ideal es que se pudiera trasladar para su evaluación, para la aplicación de medicamentos profilácticos. Ajá. Y bueno, también el manual nos habla acerca de los nacimientos planeados en casa, que son como pues frecuentes, ¿no? Principalmente en Estados Unidos, ¿no? Y bueno, el manual nos dice que en cuanto al nacimiento en casa, recordemos que aumenta hasta el doble o triple la mortalidad perinatal, ¿no? Aunque estemos como muy bien preparados para el nacimiento en casa, pues no es lo mismo a que estemos en una área de toco, ¿no? Donde contamos con todo el material necesario para una reanimación avanzada y obviamente pues esto sería lo ideal. Ajá. La Asociación del Corazón pues reconoce la autonomía de las mujeres para elegir el lugar de nacimiento de los recién nacidos. Sin embargo, pues sí es importante siempre tomar en cuenta que ya dijimos, ¿no? Que la gran mayoría de recién nacidos nacen de una forma adecuada, no tienen problema para la transición, ¿no? Prácticamente el 5% requiere ventilación y que con las 4 preguntas que le hacemos al equipo de obstetricia podemos más o menos, ¿no? Imaginarnos que podría necesitar este bebé reanimación compleja. Pero recordemos que hay incluso algunos embarazos que aparentemente no tenían factores de riesgo y en el momento del nacimiento surge alguna complicación, ¿no? Entonces, pues aquí lo ideal es que los niños nazcan en un medio intrahospitalario. Ajá. Otro tema del cual nos habla el manual de reanimación es del colapso postnatal inesperado repentino, que bueno, es cuando un bebé que se encontraba en el alojamiento conjunto presenta necesidad de reanimación con ventilación a presión positiva, ¿no? Son generalmente estos pequeñitos que están en el alojamiento conjunto, que aparentemente es un bebé sano, ¿verdad? Pero que dentro de las primeras 12 horas tiene un colapso repentino, deja de respirar y obviamente empieza está todo hipoactivo, apneico. Ajá. Entonces, obviamente, pues el personal que esté a cargo de este bebé lo va a evidenciar y generalmente se ha visto que estos bebés en el momento en los que se detecta ese colapso son bebés que están en posición prono al momento del evento. Realmente es muy raro. Nos dice el manual que se presenta de 3 a 74 casos por cada 100,000 recién nacidos vivos, ¿no? Entonces es pues una patología poco frecuente. Sin embargo, recordemos que se puede presentar estando con el bebé justamente ahí en el alojamiento, ¿no? Pero ¿qué le voy a hacer? ¿Qué tratamiento le voy a dar o con qué lo voy a apoyar? Con el mismo flujograma, con el mismo algoritmo de reanimación que en el bebé que acaba de nacer. Ajá.
Aquí no se conoce completamente la etiología, parece multifactorial e idiopática, por eso es tan importante que estemos al pendiente en estos pequeñitos que se van al alojamiento conjunto. Recuerden que hemos dicho que los niños que llevan unos cuidados por reanimación más, pues más detallados, más minuciosos, más monitorizados, pues son aquellos bebés que se quedan hospitalizados. Sin embargo, recordemos que el que se queda en alojamiento tenemos que estar al pendiente de la temperatura, de la frecuencia cardíaca, de la frecuencia respiratoria, de los datos de dificultad respiratoria, que tenga adecuada tolerancia a la vía oral, para pues poder así estar seguros de que el bebé está presentando una adecuada transición a la vida extrauterina. Ajá. Ahora, cuando tenemos a un bebé que por alguna situación, como por ejemplo esto del colapso repentino inesperado, ¿no? Está en la sala, ahí junto a la mamá, ¿no? Ahí en la sala de ginecología, en el alojamiento conjunto. Aquí algo muy importante que nos maneja el manual es que siempre debemos de tener como prioridad la salud y seguridad del recién nacido. Es decir, si el bebé que nació, ¿no? Vamos a suponer que nació en el taxi, ya llegando a la entrada del hospital, no es correcto que yo tome al bebé, lo envuelva y me eche a correr y meterme al hospital para llegar a una cuna de calor radiante y darle pasos iniciales. Eso no es lo correcto. Lo correcto es que me quedo ahí con la mamá, le hago apego piel a piel y le doy pasos iniciales junto a la mamá, ¿no? En caso de que, por ejemplo, el bebé que requiere reanimación es el bebé que estaba en el alojamiento, en la cama de la mamá, pues si hay necesidad de iniciar ventilación a presión positiva, ahí mismo lo puedo hacer. Ajá. Aquí lo que evitamos es correr con el bebé y tener algún accidente, ¿no? De repente las puertas, no sé, alguien va saliendo, ¿no? O a lo mejor alguien acaba de limpiar el piso, no sé, alguna cosa de esa. Entonces debemos de evitar accidentarnos con el recién nacido en los brazos. Ya nos dimos cuenta además que pasos iniciales se puede hacer junto a la madre. Ajá. Aquí lo que se nos pide es hacer simulaciones y planeación de escenarios con equipo preparado y material necesario. Aquí lo que siempre hemos pedido es que pues exista todo el material de reanimación neonatal en aquel lugar donde esté un recién nacido, ¿no? Lo ideal es que tengamos una cojita donde esté todo el material para la reanimación, a lo mejor una en la toco, una en urgencias, una en el alojamiento conjunto, así como está el carro rojo para la atención del adulto y del paciente pediátrico, pues lo ideal es tener una caja de reanimación neonatal y tenerla en cualquier lugar donde esté en un recién nacido. Entonces aquí lo importante es no podemos correr con el bebé. Ajá. Primero lo estabilizamos y entonces ahora sí lo trasladamos. Ajá. Y bueno, otro lugar donde también podemos aplicar lo de reanimación neonatal es en la sala de USIN, en la unidad de cuidados intensivos neonatales. Aquí generalmente, pues ya los bebés tienen como alguna otra patología de base, ¿no? Aquí, cuando los bebés necesitan reanimación, pues generalmente la etiología es secundaria a normalidad en los electrolitos, algunos bebés están en choque séptico, a lo mejor presenten un neumotórax o en aquellos pequeñitos que fueron sometidos a alguna cirugía, pues también pueden tener la necesidad de reanimación. Recordemos que los parámetros van a seguir siendo los mismos. Si yo tengo un bebé que a lo mejor está con CPAP, ¿verdad? Y de repente cae en apnea, la cardíaca baja, a 100 latidos por minuto, es la misma indicación para que yo inicie con la ventilación a presión positiva, con el mismo ritmo del ventila 2-3, llevando o tratando de lograr de 30 a 60 respiraciones por minuto y las valoraciones cada 30 segundos. Ajá. Eh, Ahora, en el caso de a lo mejor algún otro bebé por alguna otra situación, baja la cardíaca, ¿no? A menos de 60 latidos por minuto, ya le dimos un ciclo de ventilación, pero en este momento continúa con una cardíaca menor a 60 latidos por minuto, es la misma indicación para el inicio de compresiones y también la misma indicación de aumentar el aporte de oxígeno al 100%. Ajá. Aquí, si recuerdan ustedes, ya dijimos que pues una reanimación compleja
que amerite administración de medicamentos o compresiones, pues el manual nos dice que de 1 a 3 de cada 1000 recién nacidos vivos, ¿no? Sin embargo, en estos pequeñitos que se encuentran ya en una terapia intensiva o en una terapia intermedia, se dice que la incidencia llega a aumentar hasta 10 veces que aquellos gorditos que vamos a iniciar la reanimación en el momento del nacimiento. Ajá. Sin embargo, pues vuelvo a comentarles lo mismo. Los parámetros son los mismos. Y lo que debemos de estar cuidando en el bebé es lo mismo, ¿no? El manejo de la temperatura es mucho más fácil si nosotros comparamos el manejo de la temperatura con la mamá en una sala de UCIN, pues es muchísimo más fácil tener el control ya con el bebé hospitalizado, porque generalmente son bebés que ya están en una incubadora, que ya tienen un sensor de servocontrol para que le ayude a mantener temperatura, ¿no? Son bebés que si tienen CPAP ya tienen el gorrito ahí, ¿no? En el caso de aspiración de secreciones, generalmente también ya en las salas de UCIN, pues ya tenemos equipos de aspiración, los cuales pues podemos utilizar en cualquier momento. Ajá. También en el caso de la ventilación, pues también aquí los bebés generalmente ya están intubados o tenemos muy a la mano todo el equipo para el inicio de la ventilación o la colocación de vía aérea, ¿no? Ya sea tubo endotraqueal o mascarilla laringea. Aquí lo que es importante en cuanto a la ventilación es que recordemos la nemotecnia de DOPE o DONE. Ajá. Recordemos que esta siempre la vamos a aplicar en pequeñitos que están intubados y que sufren un deterioro súbito, un deterioro repentino y nos ayuda a encontrar la causa de este deterioro. Ajá. Muy bien. En el caso de la vía aérea alterna, pues como ya les había yo comentado, son bebés que generalmente pues ya cuentan con esta vía aérea o ya en caso de que, pues como nos encontramos en un medio intrahospitalario, pues contamos con todo el material para poderlo intubar. Entonces, la vía aérea alterna, de preferencia ya en estos chiquitos, pues es la intubación endotraqueal. Ajá. En el caso de las compresiones torácicas, también va con la misma indicación. Si el bebé tiene la cardíaca menor a 60, oxígeno al 100%, iniciamos con el mismo ritmo. Ajá. Muy bien. En cuanto al acceso vascular, aquí también es mucho más fácil porque estos bebés ya cuentan con un catéter umbilical o un catéter periférico o incluso ya llegan a contar con un catéter venoso central. Entonces aquí no es como tanto el estrés de estar buscando una vía para el inicio de medicamentos o de expansor de volumen. Y bueno, aquí ya hablando de los bebés que se encuentran en la terapia intensiva, pues aquí ya dentro de el apoyo para la reanimación, pues aquí sí se puede dar el uso de medicamentos antibióticos, el uso de prostaglandinas en caso de algunas cardiopatías, la el aporte o la corrección de desequilibrios hidroelectrolíticos que lleguen a presentar estos pacientes. Pero bueno, aquí son bebés que generalmente ya llevan tiempo hospitalizados y que conocemos la causa por la cual han sufrido este deterioro y requieren reanimación. Entonces, de acuerdo a la patología de base, pues podemos tratarlos para apoyar la reanimación. Ajá. Muy bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta acerca de esta lección que nos habla de cómo reanimamos a bebés fuera de la sala de partos? Ajá. Ya sea en la calle, ¿verdad? En la vía pública o en alguna otra área que no es la toco. Ajá. ¿Dudas, preguntas? Nada, vamos bien. Pues de momento, no, doctora. Bueno, sí, yo tengo una duda. Ajá. A ver, no. Tomás creo, ¿no? No alcanzo a ver, pero Bueno, dime, Tomás, dime. para reiterar entonces, solamente si el bebé, digamos como puso el caso, que el bebé nació en el taxi, pero ya estoy en la entrada del hospital, pero bien estable, entonces me espero hasta que suba con la mamá. Sí, Tomás, de preferencia, así es, ¿no? Porque lo que queremos es que esté en contacto piel a piel con la mamá, ajá. Aquí lo importante es que logremos valorar que el bebé tiene, pues, una buena frecuencia cardíaca, está respirando, ajá, y casi siempre en el mismo momento en el que pasamos a la mamá a urgencias sí, a urgencias principalmente, en ese momento, pues, ya podemos retirar al bebé para poder continuar con los medicamentos profilácticos y la toma de somatometría. Pero lo ideal es mantenerlo ahí
junto a la mamá, darle pinzamiento tardío y en cuanto esté en adecuadas condiciones ya lo podemos ingresar al hospital. Ok, gracias, Dora. Gracias, Tomás. Muy bien, vamos a pasar a la última lección que nos habla acerca, esta lección va más bien encaminada a la mejora en la calidad de atención que nosotros ofrecemos durante la reanimación neonatal. Generalmente, bueno, esto compete como principalmente a todos los que estamos reanimando todos los días, ¿verdad? Al personal administrativo. Sin embargo, mucho de lo que vamos a ver ahorita esas pequeñas áreas de oportunidad que a veces llegamos a tener, nos ayuda mucho a detectarlas el personal becario, el personal que va rotando en nuestras áreas y van encontrando como esas pequeñas debilidades que tenemos. Por eso es muy importante esta lección para todos. Ajá. Y bueno, sabemos, ¿verdad?, que hay varios aspectos de la reanimación neonatal, lo cual la convierte en una área particularmente buena en la que los equipos podemos centrarnos en mejorar la calidad, ¿no? Cuando es una reanimación compleja, son muchas acciones que llevamos a cabo, muchas acciones que llevamos de manera simultánea, muchas personas que llegamos a participar. Entonces, pues obviamente, pueden encontrar muchas oportunidades de mejora. Ajá. Y bien, aquí lo que necesitamos para poder detectar, ¿verdad? O para poder llevar a cabo estas mejoras en la calidad, debemos siempre estar al pendiente de la identificación de los problemas de los cuales o con los cuales nos enfrentamos cuando estamos reanimando, ¿no? No solamente identificarlo, sino también describirlo, ¿no? ¿Cuál es el problema? ¿Quiénes son las personas afectadas? ¿Cuándo se produce? ¿No? Uno de los problemas que teníamos en el hospital cuando llegué hace algunos años era que teníamos un solo laringoscopio para todo el hospital, ¿no? Entonces, si lo necesitábamos en UCIN y realmente nosotros tenemos muy alejado el quirófano, la toco de la UCIN, o sea, el quirófano está casi a la entrada del hospital y la UCIN la tengo al fondo, ¿no? Entonces, imagínense cuando necesitamos intubar a un bebé en la UCIN, pero de repente también lo ocupaban en la toco, pues era mucho tiempo el que perdíamos, ¿no? Entonces se identifica el problema, describimos el problema, vimos cuál era, quiénes eran las personas afectadas y cuándo se producía, ¿no? ¿Cuándo se producía? Pues cuando necesitábamos intubar a un bebé, ¿no? O cuando necesitábamos, por ejemplo, a lo mejor no para el inicio de compresiones, sino a lo mejor incluso para la administración de surfactante, ¿no? Pero era un problema que ya lo teníamos bien detectado, ¿no? Entonces, después de que se detecta este problema, siempre tenemos que valorar si es algo urgente o no tan urgente, ¿no? El problema que también teníamos nosotros es que no contábamos con bolsas de polietileno o bolsas Ziploc, ajá. Entonces, era más urgente, ¿verdad? Resolver el problema del laringoscopio, porque les digo que en cualquier momento nos llegaban prematuros y lo necesitábamos, ¿no? O también bebés que teníamos graves en la UCIN, pues también el laringoscopio tenía que estar en varios lugares. Entonces aquí es muy importante valorar qué tan urgente es, ajá. ¿Quién tiene experiencia para poder resolver este problema que estamos presentando? ¿Para qué? Pues para que veamos cuál es la línea que tenemos que seguir para la resolución de este problema y también con quién tenemos que acudir para poderlo resolver. Algo que aquí nos pide todos los métodos para la mejora de la calidad es que cuando nosotros detectamos un problema, la solución siempre debe de tener datos para poder medir el éxito. Ajá. Por ejemplo, hay que ver que en nuestro hospital, ¿no? ¿Cuánto tiempo nos tardábamos en la administración de surfactante, ¿no? ¿Cuánto tiempo nos tardábamos en la intubación de un bebé muy grave cuando solamente teníamos un laringoscopio lo posterior, cuando ya nos compraron un laringoscopio para cada servicio y ya teníamos 3, ¿no? Entonces, es algo que se puede medir y es algo que nos pide esta metodología de la calidad. Ajá. Aquí bien importante es que para que nosotros podamos resolver ese problema, siempre tenemos que reunirnos para mejorar el problema. Ajá. Como les decía, muchas veces yo que estoy recibiendo bebés todos los días, en todas las guardias, todos los días, todas las guardias, ¿no? Hay guardias pesadas como la de anoche que recibimos 6 bebés, a veces 7 bebés, ¿no? Hay veces que tenemos mucha suerte y recibimos 3 nada más, ¿no? Pero puede ser que cuando yo estoy haciendo algo de manera, pues, continua, repetitiva,
puede ser que a lo mejor yo no me dé cuenta que algo pudiéramos mejorar, ¿no? Entonces, muchas veces nos ayudan incluso hasta los estudiantes, que a veces nos llegan a rotar, ¿no? Alguien por ahí nos dijo: "Oiga, doctora, ¿y no le queda muy lejos el reloj cuando toma la cardíaca?", ¿no? Y sí, efectivamente, nos estorbaba la lámpara que tienen ahí de gineco, ¿no? Entonces, cambiamos de lugar el reloj, lo pusimos enfrente justamente de la persona que va a tomar la frecuencia cardíaca y es algo que nos ayuda, ¿no? Entonces, aquí, en la mejora de la calidad siempre va a ser multidisciplinario. Ajá. Ahora, en cuanto a los objetivos que tenemos para la mejora en la calidad, debe de ser, una resolución del problema centrado siempre en lo que es, que sea segura la solución que tenemos, que sea eficaz, que sea siempre centrada en el paciente, que sea oportuna, es decir, no esperarme a que se me agraven más niños para poderlo aplicar y que sea equitativo, es decir, que si tengo la solución, lo ocupe yo para el hijo del director o para el hijo de las personas de la comunidad. Ajá. Y bueno, un ejemplo de la metodología para la mejora en la calidad que nos menciona el manual es el método SMART, que nos habla que es un método que es específico, es medible, siempre la solución del problema tiene que ser alcanzable, tiene que ser realista y lo más importante, tiene que ser temporal. Es decir, yo tengo siempre que poner cierta fecha para que se pueda solucionar ese problema, ¿no? A lo mejor si nosotros lo que requeríamos era las bolsas Ziploc, bueno, pues tenemos de aquí a 3 días para que nosotros hagamos la adquisición de estas bolsas de polietileno o mínimo bolsas de grado alimenticio, porque en cualquier momento nosotros la verdad es que recibimos muchos prematuros y en cualquier momento nos pueden nacer. Ajá. Entonces, este método nos ayuda a dirigir muy bien la solución de estos problemas. Ajá. Y bueno, siempre, siempre será centrado para mejorar la atención al recién nacido. Ajá. Y que déjenme ver. Ajá. Y ok, muy bien, y entonces nos pide, ¿verdad? También el manual que siempre tenemos que priorizar posibles cambios, ¿verdad? No quedarnos con lo que tenemos. Sabemos que todos siempre podemos hacer mejoras en la calidad de atención de los pacientes, siempre tener resguardados o tener bien documentados esos datos para mejorar la calidad y bien importante, darle seguimiento para ese problema que ya se le logró dar solución, ¿no? De repente, a lo mejor si ya tengo 3 laringoscopios, pero de repente se empiezan a perder las hojas, las bombillas ya no funcionan, se pierden pilas o ya no hay pilas para reemplazar o algo así, estaríamos nuevamente cayendo en el mismo error. Entonces, por eso nos pide el manual que le demos seguimiento siempre a los problemas que logramos detectar. También lo que nos pide es llevar estos ciclos de mejora o tomar estos problemas de manera cíclica, ¿no? Si yo ya planifiqué cómo voy a resolver este problema, lo tengo que llevar a cabo, tengo que verificar si ya se resolvió y si no se resolvió completamente, ir aplicando ajustes para lograr la solución de este problema. Y entonces aquí no se acaba el ciclo, porque puede ser que encuentre yo otro problema y vuelvo a aplicar este mismo ciclo para poder ir mejorando nuestra reanimación. Ajá. Y bueno, en el manual también nos habla o incluso nos da ciertas posibles oportunidades de mejora en la sala de partos, ¿no? Aquí, por ejemplo, nos pone algunas sugerencias, ¿no? Como contar con los miembros del equipo adecuados en el momento del parto, que bueno, a lo mejor esto le tocará a lo mejor a lo materno, ¿no? Aumentar la proporción de recién nacidos cuyo pinzamiento del cordón se retrase de 30 a 60 segundos. Vean cómo aquí depende de quien está ayudando en el momento de la reanimación, ¿no? Aquí muchos, los que ayudan al pinzamiento, pues es el interno, es el residente. Entonces vean cómo una oportunidad de mejora corresponde al área de gobierno, pero vean cómo esta del pinzamiento tardío del cordón puede correspondernos a nosotros que recibimos a los bebés, ¿no? Otra es realizar todos los pasos correctivos antes de intubar al bebé, también nos corresponde a los que estamos reanimando. Disminuir la intubación en la sala de partos, mejorando la presión positiva, ya sea con CPAP o con la BPP a través de mascarilla, también nos toca a los que reanimamos. Tener el objetivo de saturación de oxígeno en rango a los 5 minutos para el recién nacido prematuro, también nos toca al que reanimamos.
proporcionar oxígeno al 100% al inicio de compresiones, también nos toca, ¿no? Pero realmente estos son algunos ejemplos en lo que se pudiera mejorar. Realmente ya cuando estamos en la práctica podemos encontrar muchísima más oportunidades de mejora. Ajá. Pero aquí lo importante es reconocerlas y buscar una solución. Ajá. Y bueno, muy bien, pues esto sería todo también acerca de las últimas 2 lecciones. Ajá. ¿Alguna duda, alguna pregunta en estas últimas 2 lecciones? No, de momento no, doctora. No. Okey, muy bien. Pues listo, doctora Luz, si me escucha, hemos finalizado las lecciones. Doctora Mayen, ¿me escucha? Sí, doctora, adelante, adelante. Veo que los chicos no tienen ninguna duda. Entonces vamos a hacer una simulación de examen, por favor. Primero unas 5 preguntitas al azar, especialmente para ¿cómo se llama? Para los que tienen la cámara apagada. Después de tus 5 preguntas, voy yo con otras 5 preguntas. Ajá, okey. Entonces, bien, Déjame voy a ponerle más, dirigirlas. Sí, doctora, volumen. sí, doctora. Aquí. Voy entonces a dirigir las preguntas y, bueno, voy a diciendo los nombres. Ajá. Y Anda. voy a iniciar con déjenme ver quién está apagada la ¿Podrías cámara. dejar de compartir para que Ay, sí, también nos perdón. podamos ver? Voy, Por favor. voy. Ya, listo, doctora. Perfecto. Sí, inicie. Y ahorita ya. Okey, muy bien. Y vamos a ay, es que ya se prendieron todas mágicamente. Muy bien. Y entonces, vamos a ver, Rosa María. Buenas Rosa noches. Hola, Rosa María, buenas noches. Buenas noches, doctora. Rosa María, ¿con quién tengo el gusto? ¿Estudiante, pediatra, enfermera? Enfermera, doctora. ¿Enfermera? Sí. Ah, okey, muy bien, jefa. Entonces, con usted voy a empezar para que les ponga ejemplo a mis niños. Vamos a empezar. Bueno, Jefa, fíjese que nos acaban de avisar ahorita, ¿verdad? Que acaba de llegar la ambulancia de Suma, ¿no? sí. Acaba de llegar la ambulancia de Suma y, nos acaban de avisar que trae una embarazada, justo una de ayer que nos mandaron del Hospital del Norte a Tepeaca. Una embarazada, era una gesta, no, es una gesta 1, embarazo de 38 semanas, nos la mandaron por anidrapnios y por preeclampsia con criterios de severidad. Ajá. Jefa, Sí. ¿qué preguntas le haríamos al equipo de obstetricia para evaluar nuestros factores de riesgo? ¿Se acuerda esas 4 preguntitas que le hacemos al equipo de ginecología? La edad gestacional, pues ya me la dijo. Ajá, muy bien, sí, así es. Ya era de Es- término, 38 semanas, ¿qué más? ¿Qué más le preguntamos? el líquido, Okey, el líquido amniótico, fíjese que va claro, se rompieron las membranas justamente en el traslado, el líquido amniótico estaba claro, ¿alguna otra cosa que quiera saber? pues, a lo mejor factores de riesgo de la mamá. Okey, sí, gracias. Fíjese que los factores de riesgo es eso, que ya habían integrado ahí en el Hospital del Norte la preeclampsia con criterios de severidad, ya habían evidenciado en la nidrapnios, pues, principalmente esos, porque hasta eso llevó un adecuado control prenatal, pero por eso nos lo mandaron urgentemente en la madrugada. Ajá. ¿Alguna otra cosa más que quisiera ponerse de acuerdo con el equipo de gineco? Para el cordón umbilical. Así es, ajá. Bien, platicamos con nuestro ginecólogo, ¿verdad? Dijimos que, dependiendo de cómo es que el bebé, naciera, ¿no? Las condiciones en las que se presentaran, si, se podía dar el caso que el bebé naciera reactivo, le íbamos a dar un pinzamiento tardío. Ajá. Bien, bien, jefa Rosy, muy bien. Ahora paso con vamos a ver, Rubí. Rubí, fíjate que ya escuchaste nuestro caso, ¿verdad?
para recibir a este bebé, Rubí, ¿cuántas personas, Rubí Nexticapan, cuántas personas te gustaría que estuviéramos presentes para recibir a este bebé? Ya escuchaste, factores de riesgo, ¿no? ¿Cuánto, Rubí? Por lo menos 2 personas. Ajá, pero ¿qué características deben de tener estas personas, Rubí? Si me pides 2, a lo mejor te mando al del archivo y al de caja, ¿no? ¿Qué características le pedirías tener a estas 2 personas? Pues que estén capacitadas, que estén calificados. Perfecto, Rubí. Ajá, nos falta una más, Rubí. Perfecta, la primera, que esté capacitado y que tenga adiestramiento en reanimación. Muy bien, otra cosa más, necesito que tenga otra característica este reanimador o estos reanimadores. Que tenga buen liderazgo o buena comunicación con el equipo. Ok, sí puede ser. Ajá, buen liderazgo. Ujú. ¿Qué más le pedirías a estos 2 reanimadores, Rubí? A ver, Jimena Cruz, ¿qué más le pedirías a estos 2 reanimadores? Una, que estén capacitados, ¿y qué otra cosa necesitamos en ellos? ¿Qué les pediríamos en ellos? ¿Ya me escuchas? Sí. Sí, Jimena. Perfecto. Yo creo que algo que deberían de tener en cuenta también es que estén única y exclusivamente para atender justamente al recién nacido. Ya lo mencionó, que tenga Perfecto, la capacitación adecuada, que sea justo, evidentemente un justo, equipo Jimé. calificado y con habilidades completas. Perfecto, Jimé. Así es, 2 características para los que van a recibir, que estén capacitados y exclusivos para la reanimación neonatal. Perfecto, muy bien. Paso con Paola Berenice. Pau, ya evaluamos factores de riesgo. ¿Qué otras acciones llevamos a cabo así como equipo antes de recibir al bebé? ¿Y qué es lo primerito de lo que nos habla el algoritmo? Todavía no conocemos al bebé. ¿Qué otras acciones llevamos a cabo, Pau? O sea, creo que ya agarré dormida, Pau. Ana Jessie Roldán. Ajá. Dime, Pau, entonces, ¿qué otras acciones hacemos con el equipo antes de recibir al bebé? Ya evaluamos factores de riesgo. ¿Qué más? Ver cómo está el bebé, o sea, físicamente, de cianosis o... Todavía no nace, Pau. Todavía no nace. Estamos ok, en la ok, ok. preparación del equipo. Ajá. Ana Jessie, ayúdanos. ¿Qué otras acciones llevamos a cabo antes de recibir al bebé? Podríamos empezar a revisar todo el equipo, el material, designar roles a cada persona de lo que se va a encargar. Ajá. Muy bien, Jessy, muy bien. Ya evaluamos factores de riesgo, ya asignamos roles, ya verificamos equipo. ¿Qué otra cosa nos faltaría, Jessy? Manuel Domínguez, ¿qué otra cosa hacemos en la sesión informativa? Jania, ¿qué otra cosa hacemos durante la sesión informativa? Pues organizar los roles, ¿no? Bueno, no me acuerdo si ya lo habían dicho. Ya evaluamos factores de riesgo, ya preparamos material, ya asignamos roles. Dentro de la asignación de roles sería asignar al líder, ¿no? Esa es una Sí. tarea muy importante. Ajá. Recordemos que antes de la reanimación siempre tenemos que hacer una exposición informativa, ¿no? Decir qué es lo que vamos a recibir, evaluar factores de riesgo, determinar quién va a ser el líder asigna roles y posteriormente se verifica el equipo. Son 5 cosas que se hacen antes de recibir al bebé, ¿ok? Paso con Arturo. Arturo, nace el bebé en este momento. ¿Qué evaluamos en el recién nacido? Sale, pues seguimos. Dana Elena, nace el bebé en este momento. ¿Qué evaluamos, Dana? Si respira o llora. Ajá, ¿qué más? Su
si tiene buen tono Ajá, y pues sería lo que habíamos dicho, la semana de gestación, ok, ese ajá, término o ujú. término, bueno, su, su tiraje intercostal. No, Dana, el tiraje intercostal no. Ya me habías dicho los tres. Si respira, si tiene tono y si es de término. Ajá. Esas son las tres cosas que se tienen que verificar. Ajá. Michelle, Michelle Bedoy. Michelle, fíjate que mi bebé, justamente el que nació ayer, era un bebé de término, no, es porque vive el bebé, es un bebé de término, pero no presentó tono y no presentó esfuerzo respiratorio. Ajá. Donde llevamos a cabo los pasos iniciales en este bebé. Es de término, pero no tiene tono y no tiene esfuerzo respiratorio. Había mencionado que si no tiene cualquiera, se traslada al bebé a la incubadora radiante en ese momento. Ok, vamos a llevarlo a la cuna de calor radiante. Jimena Otalis, ¿en qué consisten los pasos iniciales que vamos a llevar a cabo ahí en la cuna de calor radiante? Consisten básicamente en la parte de calentar Ajá, al bebecito. Bueno, yo considero que hay tres que se pueden hacer de forma simultánea: calentar, secar y estimular, ¿no? Que sería prácticamente lo mismo. Vamos a buscar también el posicionamiento de la cabeza del bebé, en la cual vamos a buscar que evidentemente la vía aérea se encuentre abierta y vamos a descartar que exista algún tipo de obstrucción. Y me falta uno, creo. y fíjate que aquí, Jimé, lo que nos dice el manual en la novena edición, y que justamente fue uno de los cambios que se hicieron, es que para la novena edición los pasos iniciales es caliento, seco, posiciono, y si es necesario, estimulo y aspiro secreciones. Ajá. Recordemos que para la novena edición toma mucho en cuenta al personal de ginecología, para que en el momento que estamos dando pinzamiento tardío, ellos se dediquen a estimular, y cuando yo me llevo al bebé a la cuna de calor radiante, ya no hay necesidad de que yo tenga que estar ahí frote y frote al bebé estimulándolo, ¿no? Entonces sí es importante recordar cuál es la secuencia o cuáles los 5 pasos de manera ordenada, ¿no? Que es calentar, secar, posicionar y si es necesario, estimulo y aspiro secreciones, Jimmy. Ajá. Y sí, claro, de manera simultánea lo estoy calentando y también lo voy secando, ¿verdad? Pero de ahí en fuera, las otras iban así como en este orden. Ajá. Muy bien, bien. Azul Méndez, ¿a qué temperatura debo de mantener al bebé durante toda la reanimación? ¿Y qué es el primer paso? Sale, pues no está Azul. Me voy con Metzi, Ariadna. Sí, dígame. La misma Ajá. pregunta. La misma pregunta. ¿A qué temperatura debemos de tratar de mantener al bebé durante toda la reanimación? Si no mal recuerdo, creo que tenemos que mantenerlo al bebé, o sea, la temperatura corporal del bebé o la temperatura Así es. de la No, la cuna. temperatura corporal, la del bebé. Ay, lo tengo apuntado. Había dicho lo de considerar de someter, bueno, de ponerlo en hipotermia o hipertermia y la eutermia, que era de mantenerlo en una temperatura estable de 36 grados, me parece, la normotermia. 36. Híjole, un poco más alta, José María, ¿a qué temperatura debemos de tratar de mantener a estos bebés? Ya la tenías, José María, apagaste el micrófono. Daniela Gutiérrez, ¿a qué temperatura debo de mantener la temperatura en el corporal? Frida Romero, ¿temperatura en la cual debo de mantener el bebé? Dylan Águila, temperatura a la cual debo de tratar de mantener al bebé durante toda la reanimación. Me parece que era 36.5. ¿Cuál, Dylan? No te escuché, perdóname. 36.5 me parece que era. Ajá, pero hay como de cierta temperatura o cierta temperatura, ¿no? Hay un rango para mantener al bebé en esta temperatura.
Entre 36.5 y 37.5. Correcto, Alicia, así es, entre 36.5 y 37.5. Bien, primer paso. Segundo paso, seco al bebé. Gaudencio, ¿en qué orden, verdad, o en qué dirección voy a secar al bebé? Lo vamos a secar cefalocaudal. Correcto, muy bien. Calenté al bebé, lo sequé. Soy la Viviana. ¿En qué posición coloco al recién nacido? Adrián de la Paz, ¿en qué posición coloco al recién nacido? No le soples, Tomás. Posición de olfateo. Correcto, muy bien. Posición de olfateo. Bien. Siguiente paso, estimular. Alicia Hernández, ¿en qué partes del cuerpo estimulo al bebé? ¿No? En lo que Dulce, es el tórax. pero el manual, ¿qué nos dice el manual? Zoila, ahora sí ya regresó Zoila o ya la tenemos durmiendo. ¿Sería la espalda o plantas de los pies? Correcto, Ay, muy perdón, bien. ¿me habló? Región dorsal y las plantas, muy bien. Y el último paso que sería el de aspirar secreciones. Ingrid Vargas, ¿qué aspiro primero y qué aspiro después? Eric Espinosa. Fosas nasales y después la boca. Ajá. Y además de la boca, Ingrid. Es primero las fosas nasales, bueno, la nariz, y después de ahí pasaríamos a la boca, ¿no? Es al revés, Ingrid. Primero la boca y luego la En la nariz. boca y luego la nariz. Ajá. Y ok. Termino pasos iniciales. Italia, no veo bien tu nombre, Italia. Italia A. Sánchez. Después de pasos iniciales, ¿qué es lo que valoro, Italia? Jania, ¿qué valoramos después de pasos iniciales? Pues si Doctora tiene Luz, o están durmiendo o no están o no La sé qué frecuencia pasa. cardíaca. Ajá. A ver, valoro la frecuencia cardíaca y qué más. ¿Y si hay apnea? Ajá, Jean Paul, ¿qué valoramos? Ay, aquí estás. ¿Qué valoramos, Jean Paul, después de El los pasos esfuerzo iniciales? respiratorio y la frecuencia cardíaca. Correcto, muy bien. Esfuerzo respiratorio y frecuencia cardíaca. Bien. Azul Méndez, ¿cómo valoras la frecuencia cardíaca? ¿Cómo obtienes la frecuencia cardíaca? No. Metzi, Si no mal recuerdo, mediante el cordón umbilical, ¿no? no. Jean Paul, ¿cómo valoramos la frecuencia cardíaca? Pues puede ser con un estetoscopio, colocándolo en el tórax del lado izquierdo, contando 6 segundos los latidos y multiplicarlo por 10. Correcto, muy bien. Doctora Luz, no sé si quiere que sigamos porque como que he tenido que estar con sacabocados las respuestas. Bueno, mientras sigo con otras preguntitas más. A ver, vamos a ver. Ay, pero ya los perdí. Aquí están. Ajá. Bien, Octavio, ¿qué hacemos con un bebé o con este mismo bebé, verdad, que presenta una frecuencia cardíaca de 80 latidos por minuto y se encuentra en apnea? Pues iniciamos a ventilar, ¿no? Hola, Octavio, ahí estás. Roy William.
Sí, Roy William, tampoco. estoy aquí. Ah, ok. Roy, fíjate que ya nos comentaron por ahí que el bebé que tiene una cardíaca de 80 y está en apnea, vamos a darle ventilación a presión positiva, ¿verdad? Roy, recuérdame cuáles son los 3 dispositivos para darle ventilación a presión positiva al recién nacido. Es Dispositivos para la ventilación bolsa de mascarilla reservorio. para respirar. Sí, o estoy confundiendo. Pues la bolsa, quiero creer que te refieres a la bolsa autoinflable, ¿no? Ese sería un Ajá, dispositivo. Ajá. ¿Y cuáles son los otros dispositivos? el CPAP. No, CPAP No. no es para ventilación. A ver. Jimena Odalis. Son 3, doctora. El dispositivo ENTE, que se supone que es el mejor para los recién nacidos prematuros, es la bolsa autoinflable y la bolsa no autoinflable de oxígeno a flujo libre. Ay, creo que ahí me revolvieron todos, ¿no? Acuérdense que son 3, es el reanimador con pieza en T, bolsa autoinflable y la no autoinflable o la de anestesia, ajá, pero no es bolsa a flujo libre, ¿no? El flujo libre es como otra cuestión. Pues ya les hice unas cuantitas, doctora Luz. Gracias, doctora Maye. Yo rapidísimo, pues no tienen el conocimiento firme, ya es cuestión de ustedes que repasen. Si contestan así, de esa manera, lento, indecisos o no teniendo el conocimiento firme, bueno, la respuesta es inadecuada, ¿sí? Así es, porque no saben ni los pasos iniciales. Vamos a ver, vamos como por aquí. ¿Me dicen las partes de la bolsa autoinflable? Vamos a ver. Ana Gabriela. ¿No? Alicia Hernández. No. Tiene lo que es el conector, tiene lo que es para medir la ¿Quién me presión contesta? expiratoria. Alicia. Alicia, muy bien. A ver, las partes de la bolsa autoinflable. Tiene lo que es la bolsa, también tiene la válvula, ¿Cuál válvula? válvula de presión. También se le puede acoplar una medición de PIP y tiene lo que es la entrada a la mascarilla. Falta el manómetro, falta el el reservorio. manómetro. El reservorio. Ajá, la bolsa reservorio. No, hay diferentes tipos de reservorio. Hay el corrugado y hay el de bolsa. Está la válvula unidireccional, ¿sí? La entrada para el oxígeno y la mascarilla. Bueno, vamos con otra. Daniela Gutiérrez. Daniela Gutiérrez. Diego Reyes. ¿No? Diego Reyes. Me dicen las características de los tubos endotraqueales, por favor. Manuel Domínguez. No, pues ni siquiera están. Es que esa es la cuestión también, que nada más
se conectan, pero no están en la reunión y bueno, no contestan. Entonces, las características de los tubos endotraqueales. ¿Alguien lo sabe? No. Bueno, Tienen lo que es diámetro interno, diámetro externo, la no medida tienen diámetro total. externo. Nada más tienen un diámetro interno. Diámetro externo no tiene. Diámetro interno, la numerología y también tiene la medición donde donde deben estar las cuerdas vocales. ¿Numerología? ¿A qué te refieres con numerología? Por ejemplo, del 1 al 15, del 1 al 10. 1 al 15, al 1 al 10. ¿Referente a qué? A los centímetros. A los centímetros a lo largo, que viene graduado en centímetros a lo largo. ¿Tienen un vago conocimiento de la información? Por eso es que sus contestaciones no son totalmente adecuadas. Y no, pues le faltan muchas características todavía. Son aproximadamente 10 o 11 características de un tubo endotraqueal. Entonces, si hay que leer más, bueno, a ver, vamos a ver. ¿Cuáles son los 4 principios éticos que rigen la reanimación? Sería la beneficencia de hacer como el bien y no hacer daño. Bueno, no, esa es maleficencia. Beneficencia, no maleficencia. Autonomía y... ¿Falta me uno? falta uno. Justicia. Justicia. Y justicia. Nada más que hay que aprenderse bien qué significan. Ajá. Es que no. Italia Sánchez. ¿Qué significa Mr. Sopa? Italia Sánchez no. Jimena Odalis. Tampoco. José María. Jimena, sí, aquí estoy. A ver, Jimena. ¿Qué significa? Bueno, se supone que son siglas, ¿no? La M es ajustar mascarilla. R, reposición de la vía aérea. S, succionar secreciones de boca y nariz. O, abrir la boca. P, aumentar la presión. Y A, considerar si la vía aérea es alternativa o si se puede entubar. ¿A qué te refieres cuando dices abrir la boca? Si es permeable. No, es dar la ventilación con la boca abierta del bebé. Okay. ¿A qué te refieres con cuál me dijiste después de la boca abierta? ¿Presión? Sí. ¿En dónde aumentas la presión? En la ventilación. Ajá. Ok, la ventilación la das con mayor presión. Pero ¿qué acción haces para que aumentes la presión? ¿Sí me escuchan? Sí. Acción, aumentar. Ajá, pero ¿qué aumentan? La presión de la ventilación. Sí, ¿en dónde?
Cuando es Puede con ser. bolsa autoinflable, ¿qué haces para que aumente la presión? ¿Puedes incrementar el flujo del manómetro? El flujo del manómetro, ¿a qué te refieres con flujo? No sé si lo tienes a 10 litros por minuto, tal vez a 12, 15. Entonces te refieres al oxígeno, a Mm, la concentración de oxígeno. Sí, No, aquí estamos hablando de la presión inspiratoria pico, ¿sí? La presión con la que vas a abrir el alveolo. Y eso solamente, si es bolsa autoinflable, la das al comprimir con mayor fuerza la bolsa, ¿sí? Y por lo tanto, en el manómetro sí puedes ver que aumenta la presión, si es que tienes manómetro. Por eso es que se deben de aprender las partes de cada aditamento. Ahora, si es y eso lo explicaron, porque yo estuve en todas las lecciones y esto que les estamos preguntando, lo explicaron. Si es con reanimador con pies en T, es moviendo las presiones, aumentándole, ¿sí? Recuerden que el reanimador con pies en T es como un mini ventilador, entonces acomodas la presión y con eso le das, ¿sí? En el botón de la presión. ¿Con qué presión al final de la expiración iniciamos las ventilaciones? De 5. De 5. ¿Se aumenta? No. No, manejamos 5. ¿Cuál es el manejo, Rubí, del ofalocele? Pues tenemos que evitar usar bueno, que se quede cubierto con, no recuerdo muy bien el nombre, pero algo de estéril y tampoco se podía utilizar guantes de látex. Ajá, entonces, ¿qué le vas a hacer? Cubrir cubrir la zona expuesta. ¿Con qué? Me parece que era con gasas. Con gasas. Es con una bolsa intestinal transparente, ¿no? ¿Una bolsa que, perdón? Ya no escuché. Intestinal transparente. Bueno, puedes ocupar una bolsa de las soluciones, pero no se llama intestinal. Una bolsa de soluciones, ajá. De las soluciones de solución solución salina. Una bolsa estéril de esas y la puedes colocar. Pero si es para evitar que se rompa el defecto, que eso es lo que no queremos que se rompa. Muy bien, pues chicos, tienen su examen, si no me equivoco, el viernes, o cuando les indicó la doctora Merari, y pues estudien mucho, por favor, ¿sale? Para que puedan presentar su examen. Pueden ser casos clínicos, pueden ser preguntas directas, pero es con que su respuesta sea completa y sea rápida. ¿Alguna duda sobre el examen? ¿No? Bueno, pues descansen, nos vemos en los exámenes, que estén bien. Bye. Hasta luego, doctora. Hasta luego, bye.